Hola, sean todos bienvenidos a este curso de Química General. Mi nombre es Milton Flores y será un gusto discutir las temáticas que abordaremos a continuación. Vamos a hablar en esta oportunidad sobre la tabla periódica moderna. Vamos a discutir sobre las propiedades periódicas y la configuración electrónica. Los objetivos que se persiguen en esta temática es que aprendamos a definir los conceptos generales de la tabla periódica para su correcto uso y aplicación. Además, identifiquemos cada elemento según el grupo al que pertenece dentro de la tabla periódica. Nosotros podamos entender cada uno de los objetivos, es necesario que conozcamos la evolución de la tabla periódica. Antiguamente, los alquimistas trataban de representar a los elementos de la tabla periódica a través de símbolos, pero nosotros vemos que estos símbolos no nos proporcionan cierta cantidad de información, nada más que es decir, el nombre en base a un símbolo, ya que el objetivo de los alquimistas era tratar de convertir estos metales en oro. En el caso del ejemplo del oro, lo representaban como un círculo con un punto, la plata a través de una media luna, el platino a través de un círculo con una media luna montada en un ángulo de 45, y así sucesivamente vemos que cada uno de los elementos fueron representados a través de símbolos que los cuales nosotros los conocemos que son símbolos griegos. Posteriormente, cuando se fueron descubriendo una mayor cantidad de elementos, fue necesario ordenarlos de manera lógica y un ordenamiento fue en forma de caracol. Pero si nosotros comenzamos a ver este ordenamiento, es bien difícil agrupar a cada uno de los elementos de la tabla periódica que nosotros conocemos de hoy en día, ya que esta manera de caracol se tiene que conocer la propiedad tanto física como química de un determinado elemento con otro grupo de elementos, que posteriormente esta clasificación o esta agrupación fue descartada. Otro ejemplo de la tabla periódica fue en manera de colores en un círculo, donde nosotros podemos ver que estos colores daban la representación de los elementos conocidos como los gases nobles, los cuales no se agrupaban con otros elementos, ya que habían adquirido una configuración electrónica de un octeto, es decir, 8 electrones en su última capa de valencia. Comenzamos a hablar de la evolución de la tabla periódica. Nosotros tenemos que conocer cuáles fueron los precursores de cada uno de los ordenamientos o de la sistematización de los elementos de la tabla periódica. El primer científico en organizar los elementos de la tabla periódica fue Dobereiner en 1820, quien organizó a los elementos de la tabla periódica en grupos o triadas, quiere decir que los agrupaba o los representaba en tres elementos, en tres grupos de elementos, quiere decir, un ejemplo puede ser el calcio, el estroncio y el bario, donde los pesos atómicos de los extremos, como del calcio y del bario, daban en promedio el peso atómico del estroncio, pero con los avances científicos este postulado o esta sistematización fue descartada, ya que los pesos atómicos de estos elementos presentaban incongruencias y por eso es que este postulado de Dobereiner fue desechado. Posteriormente, en 1863, Newlands, con su postulado de octavas, como que fuera el pentagrama musical, este agrupaba a los elementos de la tabla periódica en 8 elementos, es decir, en grupos de 8 elementos, donde el primer elemento con el noveno elemento del siguiente grupo tenían cierta similitud, pero también este fue desechado debido a sus incongruencias en cuanto a la clasificación de sus propiedades tanto físicas como químicas. A los precursores que se les considera como el padre de la tabla periódica moderna actual se le considera a Dmitri Mendeleev y Lothar Meyer, pero en realidad se considera a Dmitri Mendeleev como el padre de la tabla periódica, ya que estos dos
comenzaron a agrupar a los elementos en base a sus propiedades, tanto físicas como químicas. Posteriormente, en 1914, apareció Moseley, quien definió el concepto de la ley periódica moderna, en donde cada uno de los elementos de la tabla periódica se iban agrupando en base a su periodicidad, es decir, en la manera en que van apareciendo dentro de la tabla periódica en un orden lógico a su número atómico. Y es lo que nosotros conocemos de hoy en día como la tabla periódica moderna actual, que este número atómico nos proporciona la posición del elemento dentro de la tabla periódica, también nos determina la cantidad de electrones que tiene este elemento distribuidos en toda su configuración electrónica. Si nosotros hemos visto los videos anteriores, ahora podemos hablar un poco de lo que es la definición de la tabla periódica. Vamos a decir que la tabla periódica no es más el ordenamiento sistemático y lógico de cada uno de los elementos que se han ido descubriendo en el transcurso de los años. Además, ese ordenamiento lógico obedece a la ley periódica. Quiere decir que el primer elemento, seguido del segundo, obedece a ciertas propiedades y a cierto orden lógico en base a su número atómico. Es decir, que se caracterizan por tener un número, un electrón de más. Ya que hemos hablado de la definición de la ley periódica, es necesario que conozcamos cómo se nombran los elementos de la tabla periódica en base a qué se nombran. Y la primera clasificación o el nombramiento de los elementos de la tabla periódica es en base a su origen. Y este origen, si nosotros vemos, el primer elemento de la tabla periódica, el número atómico número 1, es el hidrógeno. Y este se representa por la letra H. Y la letra H se representa en mayúscula. Otro ejemplo tenemos el terbio, el elemento terbio, el cual se representa por la primera letra y una letra intermedia, y que su nombre se debe al país en el cual fue descubierto. Otra clasificación de un elemento es en base a una letra mayúscula y una letra minúscula que es intermedia, y esta obedece al nombre de Curio, que es en honor a Eva María Curie. Y si ustedes ven, se representa por la primera letra y una letra intermedia. También tenemos el origen del elemento o el origen del nombre químico es en base a un científico famoso, el eistenio, que es la primera letra del nombre más una letra intermedia. Tenemos también otros elementos que es la primera letra más una segunda letra seguida del nombre, el cual obedece a su nombre en latín, que es alumbre. También tenemos la representación de los elementos en base a un símbolo, que en este caso representa la letra C mayúscula, representa el elemento carbono. Tenemos al elemento calcio, el cual se representa por la primera letra mayúscula, una segunda letra minúscula, seguida del nombre. Tenemos una letra mayúscula y una letra intermedia seguida del nombre, que es al manganeso. Pero también tenemos otros elementos, como en el caso del hierro y el oro, que se representan sus nombres en latín, ferrum y aurum. Por eso es que sus nombres no se representan por las primeras letras iniciales, sino que las letras iniciales, pero en latín. Aquí tenemos el ejemplo de la representación de un elemento químico, en el cual tenemos la primera letra, que es el símbolo, que es la representación gráfica y abreviada de la materia. Tenemos la representación del número atómico, que es abajo, y el número másico arriba. Este es una contradicción de lo que presentan algunas literaturas, ¿verdad? Que es la simbología convencional de cómo representar a un elemento químico. Que esa tiene 7 filas horizontales y aquí vemos los números que corresponden a los periodos que por Bohr, que se refiere a los niveles energéticos que constituyen a una tabla periódica como K, el primer nivel, L, M, N, O, P y Q. Y este ordenamiento en periodos se caracterizan porque el primer elemento de un periodo determinado con respecto al último elemento de ese periodo se van a caracterizar por tener un electrón diferenciante, es decir,
tiene un electrón más en base al anterior. En el caso del potasio, su número atómico es 19. Quiere decir que él tiene 19 electrones. Posteriormente, el calcio, su número atómico es 20. Quiere decir que tiene un electrón de más en comparación con el potasio. Y un ejemplo podríamos decir cuáles son los elementos que corresponden al periodo 4. Tenemos al potasio, al calcio, al escandio, al titanio, vanadio, cromo, hasta llegar al criptón. Esa es una manera de cómo podemos dar una primera clasificación de lo que es la tabla periódica. Y si nosotros nos preguntasen cuáles son los elementos que corresponden al periodo 2, un ejemplo podríamos decir, el periodo 2 está constituido por los elementos por, litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor y neón. Otro ejemplo podríamos decir, ¿cuáles son los elementos que constituyen al grupo 5? Quiere decir que vamos a decir, corresponde desde el rubidio hasta el xenón. Y si se fijan la manera en que yo estoy diciendo desde el rubidio hasta el xenón, quiere decir que debo de ejemplificar cada uno de estos, porque yo podría cometer un error muy fácil como decir cuáles son los elementos que componen al periodo 7. Es decir, alguien va a decir desde el francio hasta el ununoctio, pero aquí cometemos un error, porque desde el francio quiere decir que nosotros pasamos por los elementos actínidos o en la familia de los actinios, francio, radio, y de aquí brincamos al actinio, torio, protactinio, uranio, hasta laurencio, y luego de laurencio vemos su número atómico, sigue el rutherforio hasta llegar al ununoctio. Quiere decir que de aquí brincamos a estos, nombro todos estos y luego vuelvo acá y termino con estos. Quiere decir que hay una mayor cantidad de elementos que constituyen al periodo. Quiere decir que son los elementos de transición más los elementos de transición interna constituidos por los actínidos, que constituyen a los elementos del periodo 3. Ahora que ya hemos hablado de periodos, segunda clasificación que corresponde a los grupos o familias. Vamos a decir que los grupos o familias están constituidos por cada una de las columnas verticales que constituyen a la tabla periódica. Quiere decir que la tabla periódica tiene 18 columnas numeradas de la 1 a la 18. Pero también esta clasificación de la tabla periódica tiene otro nombramiento que es del grupo 1A y hasta el grupo 8A constituido como los elementos representativos. Pero también tiene otro grupo de elementos que son desde el grupo 1B hasta el grupo 8B. Quiere decir que son los elementos que están al centro de la tabla periódica conocidos como los elementos de transición. Pero también estos elementos o estos grupos o familias tienen un nombre representativo, tal como decir el ejemplo del grupo 1A, que es el grupo de los metales alcalinos, que es el nombre en base al cual se conoce este grupo o familia de elementos. Y una característica muy importante de estos elementos es que todos estos elementos en su última capa tienen la misma configuración electrónica en su última capa, es decir, terminan de tipo S1. Tienen una configuración electrónica igual en su última capa de valencia. Quiere decir que son los electrones que se están intercambiando cuando se combinan con otros. Posteriormente, si nosotros tenemos nuestra tabla periódica de la IUPAC y nos preguntasen cuáles son los grupos o familias o los elementos que constituyen al grupo o familia 2A, vamos a decir que están constituidos por el berilio, el magnesio, el calcio, el estroncio, el bario y el radio. Y a estos también se les conoce con otro nombre específico al grupo que es los metales alcalino térreos. Si nosotros comenzamos a ver mucha información de la tabla periódica, podemos obtener. Aquí tenemos cuáles son los elementos que componen al grupo 3A. Tenemos también se representan por números romanos, acordémonos, grupo 3A en romano, al boro, al aluminio, al galio, al indio, al talio y al ununtio, los cuales estos van a tener la misma configuración electrónica, pero también se caracterizan porque tienen un nombre específico al grupo o familia conocido como térreos.
Y un ejemplo del grupo 8A en número romano o en número arábico, tenemos a los gases nobles que se les conoce o los gases inertes o al grupo cero, otro nombre en el cual se le conoce a este grupo o familia, que se les conoce como los gases raros o inertes porque no se combinan con otros elementos por haber adquirido la configuración electrónica de 8 electrones en su última capa de. Esperamos que esta clase te haya sido de provecho y si tienes alguna duda te invitamos a que participes en una videoconferencia programada en Google Meet. Te esperamos y participa para que puedas aclarar dudas. Muchas gracias y nos vemos luego.